Vamos a grabar la clase y vamos a proseguir con los temas. Entonces, nada más vamos a reponer así a recordar muy rápido. Ayer vimos dos tipos de ejercicios, que es el del depósito de agua. Se resuelve con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, nuevamente, eh, ¿qué se les va a evaluar en el examen? Que sepan identificar las fórmulas principalmente. Y bueno, el objetivo de la clase es que ustedes vayan aquí ubicando, conociendo que se pueden hacer estas deducciones, ¿no? Que existe esa posibilidad. Segundo aspecto que vimos la clase pasada, el problema de la velocidad de caudal se resuelve exactamente con la misma fórmula. ¿Sí? Este tubo se llama tubo de Pitot. ¿Sí? Es un tubo en forma de codo, idealmente transparente para que puedas ver el nivel del agua. Y bueno, pues los problemas son muy sencillos de resolver. Hicimos estos dos. Entonces, vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli, de donde se deduce una cosa que se llama el principio de Bernoulli. Este es muy interesante. Explica por qué los aviones pueden volar. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, la idea es muy bonita, muy interesante. Entonces, partimos de la ecuación de Bernoulli y la vamos a analizar para el ala de un avión. Dicen, ah, caray, ¿y dónde está el fluido? El fluido es el aire, les recuerdo. Los gases y líquidos son fluidos. Entonces, en general, la ecuación de Bernoulli describe cómo funcionan los fluidos. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a usar para gas. En este caso no es una tubería. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos secciones. Entonces, a la parte superior del ala le podemos llamar el punto 1 y a la parte inferior del ala le podemos llamar el punto 2. Entonces, en la práctica el punto 1 y el punto 2 están muy cerca del otro, entonces podemos considerar que se encuentran a las mismas alturas. Entonces, esta pequeña diferencia, que en un ala de avión llega a ser de centímetros, o sea, las alas no pueden ser inmensamente gruesas, nos permite hacer o decir que la altura 1 y la altura en el punto 2 son muy semejantes, y eso nos permite borrarlas de la ecuación. Y nos quedamos con esta que se llama principio de Bernoulli. Entonces vamos a explicar un poquito la idea. ¿Cuál es el truco para que el ala de avión funcione? Tiene que ser ancha en la parte de arriba y tiene que ser plana o digamos más corta en la parte de abajo. Planteémoslo de la siguiente forma. Eh, la parte de arriba, que ahorita estoy remarcando con un color rojo, tiene más superficie, tiene más longitud. Entonces, el aire se ve forzado a recorrer más distancia en la parte de arriba del ala que en la parte de abajo. Véanlo como unas carreritas. Uno va a hacerlo en línea recta y el otro lo va a hacer a través de una curva. Entonces, si queremos que el aire que entra que llega aquí al ala del avión y se divide, así como llega, salga, si queremos que esto funcione, el aire de la parte de arriba, que en este caso le llamamos velocidad 1, pues tiene que ser más rápido que el aire en la parte de abajo, que se llama la velocidad 2. Incluso podemos escribir esto. La velocidad 1 tiene que ser más grande que la velocidad 2. ¿Sí? Pongámosle un numerito para que esto no sea así como tan abstracto. O sea, inventémonos un número así sencillo. Supongamos que la velocidad 1 fuera de... pongamos un número sencillo, supongamos que es 4 metros por segundo. Y la velocidad del punto 2, bueno, tiene que ser más pequeña. Pongámosle un número más pequeño, puede ser cualquiera, uno sencillo, 1 metro por segundo. Entonces pensémoslo de esa manera. ¿Sí? Entonces esto va a producir un efecto bastante interesante. Vamos a definir una de las presiones. Normalmente la presión atmosférica lo podemos medir en atmósferas. ¿Sí? De hecho, ya habíamos explicado en clases anteriores que una atmósfera, pues bueno, es la unidad de presión correspondiente al nivel del mar. Y esa presión se origina por pues todos los gases que se encuentran en la atmósfera, ¿no? De nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, y algunos otros, pues son los más predominantes.
Entonces, de manera así completamente arbitraria, la parte más baja, pues podemos pensar que es el punto 2. Vamos a pensar que aquí estamos a una atmósfera de presión. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, o sea, la presión número 2 corresponde a una atmósfera. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede si hacemos una cuenta con estas ecuaciones. Aquí, para simplificar todavía más las cuentas, la densidad, vamos a ponerle nada más el mismo valor. Vamos a decir que vale un 1. ¿Sí? Entonces, para efectos prácticos, la densidad del aire no va a estar cambiando por este fenómeno. Puede llegar a, ya en un cálculo más realista, puede llegar a cambiar, pero poquito. O sea, no se crean que es una cosa muy diferente. Entonces, vamos a copiar esta ecuación de aquí. Y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a colocar los valores. Entonces, empiezo por reescribir la fórmula. Aquí es V, control J. Aquí ponemos 1. Y aquí va al cuadrado. Y acá va el 2. Y del otro lado vamos a tener exactamente la misma ecuación. Nada más que aquí va un 2. Ah, caray, ahí como que quedó muy chico. Ahí está. Y vamos a copiar este de aquí para que nos quede igualito. Bueno, entonces tenemos presión 1, presión 2. Y vamos a sustituir esos valores. Sí, que de alguna manera nos inventamos, pero es para que la cuentita la hagamos más rápidamente. Entonces este es un 1. La velocidad 1 dijimos que es de 4, entonces aquí va 4 al cuadrado. No le voy a poner unidades para escribirlo rápido. Me cago en lo que pase eso. Después aquí la presión 2 no la conoce, la presión 2 dijimos que era una atmósfera. Le ponemos un 1. Este es un 1. Y el, ¿cómo se llama? Aquí es pues 1 al cuadrado. Entonces vamos a hacer, tenemos todos los datos 2, entonces podemos calcular cuánto vale el lado derecho de la ecuación. El lado derecho de la ecuación corresponde a 1 más un medio, o sea, con esos valores que nos inventamos, ahí nos da un 1.5. ¿Sí? Y podemos acabar de hacer el cálculo. Entonces aquí 4 al cuadrado da 16, entre 2 da 8. Entonces aquí nos va a quedar un menos 8 del otro lado. Y vamos a obtener que la presión en la parte 1 nos va a dar un número negativo. Digamos que si es negativo no importa. Entonces con esto podemos comparar cómo es la presión 1 con la presión 2. La presión 1 es más pequeña que la presión 2 con los números que nos inventamos, ¿sí? Entonces, si aplicamos esta presión en el área de la superficie, se transforma en una fuerza, entonces vamos a tener dos fuerzas. El punto, la fuerza de la parte de arriba va a ser una fuerza más pequeña que la parte de abajo. Entonces, esta diferencia de presiones, o sea, aquí tenemos la presión 2, acá tenemos la presión 1, como este es más grande, esta gana y permite que el avión se levante. Entonces, esta simplísima ecuación que está aquí explica por qué un avión puede volar, ¿sí? Y aquí les dejamos un problema, digamos, un poquito más avanzado, pero por ejemplo, con estos datos se puede calcular la logística de, bueno, a un avión cuánto le tienes que, ¿cómo se llama? Un avión, qué masa, qué carga puede llevar, ¿sí? En las aerolíneas particularmente, si les ha tocado, cuando se exceden del peso del equipaje, les cobran muchísimo dinero y pues bueno, en realidad es muy caro mantener un avión en el aire, más si te pasas de las masas, de los pesos que puede transportar. Entonces, este teorema, ¿sí? Este principio, o también hay quien le dice el teorema de Bernoulli, bueno, es más adecuado llamarle principio, ignoren la palabra teorema, explica muchas ideas muy simples. Entonces, esto es lo que quiero que se aprendan, ¿sí?
Una alta velocidad significa una presión baja o viceversa, una baja velocidad significa una presión alta. ¿Dónde se puede aplicar esto de manera muy importante? Predicción de clima. ¿Sí? Cuando se hace la predicción del clima, probablemente hayan escuchado por ahí decir frases como, es que viene un sistema de nubes con baja presión. Baja presión, ¿qué significa? Altas velocidades. Entonces, si les están diciendo eso, el sistema de presiones el sistema de nubes de baja presión significa que va a ser muchísimo aire, ¿sí? Y puede ser, digamos, una advertencia o una señal cuando se baja la presión. Si ustedes tienen ahí tienen un medidor de presiones, un manómetro, y ven que la presión atmosférica se empieza a bajar, muy probablemente va a empezar a hacer muchísimo aire o incluso vaya a llover. Entonces es una manera muy simple de predecir el clima. Cuando hay sequía dicen, no, la sequía lo ocasionó un sistema de alta presión. Entonces alta presión significa bajas velocidades, quiere decir que no va a haber aire y muy probablemente no se van a formar nubes, ¿sí? Y como no va a haber aire y no va a haber nubes, va a hacer muchísimo calor. Entonces estas ideas, velocidad alta, presión baja, velocidad baja, presión alta, es lo que hay que aprender del principio de Bernoulli, ¿sí? Y en el caso del ala del avión, recordar que la velocidad en la parte superior tiene que ser más grande para que el ala funcione, ¿sí? Y esto origine la diferencia de presiones para que el ala se pueda levantar. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre el principio de Bernoulli. Se resume en este cuadrito. Va a altas velocidades, bajas presiones. A altas presiones, bajas velocidades. Se pueden hacer dos experimentos muy sencillos para demostrar el principio de Bernoulli. Estos son experimentos caseros. Si todavía no se deciden hacer los experimentos, quizás puedan incluir estos. Explico cómo funciona. Consiguen un embudo y lo colocan invertido en una llave de agua, en una toma de agua. Entonces, aquí es importante que lo puedan sellar con teflón o con plastilina, algún plástico para que no vayan a tener fugas aquí. Se consiguen una pelotita ligera, pues lo ideal es una pelota tipo de ping pong. Abren la llave del agua y dejan que empiece a salir el líquido, ¿sí? Entonces aquí se va a estar tirando el agua, y ya que se esté tirando el agua, ustedes colocan aquí la pelota y van a poder quitar la mano y la pelota se va a quedar pegada ahí mientras el agua esté bajando. Si ustedes cierran el agua, la pelota se va a caer. Entonces vamos a explicar qué es lo que sucede aquí. Aquí tenemos velocidad alta, ¿sí? Y aquí no tenemos velocidad. Aquí la velocidad es baja. La velocidad alta viene acompañada con presión baja, mientras que la velocidad baja viene acompañada de presión alta. Entonces, como esta presión es más grande que la de acá, existe una fuerza que va a mantener pegada la pelota ahí, a pesar de que uno espere que el agua la tumbe, ¿sí? Entonces, este es un experimento muy sencillo que pueden hacer, el experimento del embudo invertido. La hoja de papel. Ustedes pueden tomar una hoja de papel y, digamos, ponerlo frente a su rostro. Cuando no haya aire, la hoja de papel se va a caer así, más o menos va a estar curva. En el momento que exista una corriente de aire, la hoja se va a enderezar e incluso se puede llegar a curvar de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Aquí la velocidad es alta, la velocidad aquí es baja, entonces aquí la presión es baja, por lo tanto la presión es alta aquí. Y como esta presión gana, la hoja se endereza. Entonces este es un perfil de ala de avión, ¿sí? Muy muy sencillo, que pueden hacer únicamente con un poco de aire soplando por encima de la hoja. De hecho, hasta es contraintuitivo. Uno esperaría que este aire tumbara la hoja o la mantuviera aquí acostada, pero sucede justamente lo opuesto. Entonces hay que aprenderse estas ideas, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas les podríamos lanzar para evaluarlos?
ponerles el perfil del ala y que nos digan dónde va la presión más alta, dónde va la velocidad más alta, etcétera. O que en una pregunta abierta nos puedan contestar porque que explique cómo el principio de Bernoulli permite que tengamos aeronáutica, ¿no? O que podamos construir aeroplanos o aviones. Entonces, este es lo primero que podemos abordar con la ecuación de Bernoulli, principio de Bernoulli, muy sencillo. No sé si hay alguna duda o comentario de todo esto. No, profe. Sale, si no, proseguimos, muchas gracias. Tubo de Venturi. El tubo de Venturi, no confundirlo con el tubo de Pitot, súper clásica pregunta. Les ponen el tubo en forma de codo, ¿qué tubo es? Y las opciones dicen tubo de Venturi, tubo de Pitot, el tubo de Bernoulli y ninguna de las demás. Y quizás ahí les podamos agregar a alguna opción tipo la respuesta está en mi corazón, ¿no? Entonces es importante que aquí no me vayan a confundir los nombres. Hay que leer, hay que estudiarle, machetearle un poquito para que no vaya a ocurrir ese problema. Hay industrias donde el manejo de líquidos implican altísimas velocidades, ¿sí? Ya lo planteábamos en los problemas de llenar una alberca o por ejemplo de estos flujos de 40 litros por segundo. Entonces, en la práctica, si tú quieres tener un medidor de velocidades, o sea, tú quieres saber cuál es el flujo, el gasto en estos puntos de la tubería, pues así muy ilusamente podrías imaginarte poner uno de estos tubos. De hecho, cuando las velocidades no son muy altas, perforan el tubo y ponen así un popote lo más alto que se pueda. Y midiendo la altura del popote, tú puedes saber la velocidad aquí abajo. ¿Sí? En algunas industrias se pueden ver algunos tubos así perforados. Pero cuando la velocidad es demasiada, o el líquido que transportan o el fluido que transportan aquí puede ser peligroso, por ejemplo, aguas contaminadas, algún solvente, pues bueno, no puedes dejar una tubería abierta. Entonces, para eso se pueden utilizar este tipo de tuberías. El tubo de Venturi, ¿cómo funciona? En lugar de que tenga una perforación con un popote, ¿sí? O con un tubo transparente para que veas el nivel, se le pone un medidor de presión. ¿Sí? Entonces aquí puedes medir la presión 1 y la presión 2. ¿Qué datos puedes saber fácilmente? Las presiones a través de estos manómetros que están colocados aquí en los tubos, ¿sí? Y sabiendo el calibre del tubo, es decir, el diámetro de la tubería. Entonces este es el diámetro de la parte ancha, le vamos a poner una D mayúscula. Y este es el diámetro de la parte angosta, vamos a ponerle una D minúscula para no perderlos. Aquí este corresponde al 1 y este corresponde al 2. Entonces vamos a analizar la ecuación de Bernoulli para este tubo. Estos tubos normalmente todos se encuentran al mismo nivel, no es común que los tubos de alta presión estén cambiando de alturas. Entonces, para nosotros simplificar la tarea, pues vamos a considerar que las alturas en el punto 1 y 2 son iguales y eso nos permite de la ecuación de Bernoulli tirar estos términos y nos queda esta que es el principio de Bernoulli. Ahora, ¿cómo le hacemos para agregar la información de las áreas? Muy fácil, podemos usar la fórmula de gasto, ¿sí? Entonces, la fórmula de gasto corresponde a esta. Vamos a tener velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y para hacer aparecer las áreas, podemos despejar una de las velocidades. En este caso, aquí yo decidí despejar la velocidad 2. Entonces, el despeje de la velocidad 2 me queda así. Y esta velocidad 2 la vamos a sustituir en esa parte de la ecuación. Entonces, vean, esta es la misma ecuación, no se me vayan a perder. Yo sé que se puede ver un poquito revoltoso, pero esta velocidad 2 cambió por este término que despejamos de acá, ¿sí? Y haciendo aquí el álgebra, pues bueno, estos dos quedan arriba y este queda abajo. Entonces vamos avanzando para hacer un poco las simplificaciones. Ya después este último paso de aquí es el mismo que el de acá, o sea, aquí no hemos hecho nada, es para que no pierdan el procedimiento. Entonces lo primero que voy a hacer es las presiones las junto de un lado y los términos que tienen velocidad los junto del otro. Y vean, tengo dos veces a la velocidad 1. Entonces como tengo dos veces a la velocidad 1, la voy a poder factorizar. Y este 2 que está aquí también lo puedo factorizar.
Y entonces todo esto de aquí se me transforma en esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que me va a interesar medir en estos tubos? Pues la velocidad. Entonces vamos a despejar la variable velocidad. Que despejamos para despejar la velocidad, este 2 pasa multiplicando, toda esta cosa pasa dividiendo, por eso quedó aquí abajo, y finalmente le sacamos una raíz cuadrada. Entonces, esta es la fórmula de la velocidad del tubo de Venturi. Otra vez, profe, me perdí aquí en la deducción de la ecuación. No te preocupes, hay que acordarse que esta fórmula resuelve este problema. ¿Cómo no la vas a confundir? Bastante fácil. En estos problemas te tienen que dar presiones, ¿sí? Si no te dan presiones en estos problemas, seguramente se trata de otra cosa. Pero aquí el punto clave es que te dan presiones y normalmente te preguntan una velocidad, te tienen que dar la densidad del líquido, te tienen que decir que se trata, de qué líquido se trata para que busques el valor de la densidad. Ese es el punto. Ahora, la deducción la hicimos para saber esta velocidad. Bien pudimos haber despejado, en lugar de velocidad 2, pudimos haber despejado velocidad 1 e intercambiar el cálculo. Entonces, si tú intercambias el cálculo y vuelves a hacer todo el procedimiento, te queda esta fórmula. ¿Cómo la puedes deducir? De esta, bien fácil. Ve que los números se intercambiaron. Este 1 se hizo un 2, este 1 se hizo un 2, este 2 se hizo un 1, este 1 se hizo un 2 y este 2 se hizo un 1. ¿Sí? Entonces, estas son ¿cómo se llama? Las fórmulas del tubo de Venturi cuando te dan las áreas. En los problemas casi nunca te dan las áreas, te dan los diámetros de las tuberías. Entonces, esta parte que tiene las áreas, sustituyo las fórmulas de área en función del diámetro, hago un poco de álgebra y me queda esta fórmula, ¿sí? Y si quiero la fórmula con el 2, pues bueno, nada más intercambio aquí las cosas. Ahora, antes de lanzarnos a hacer problemas, es bien importante entender qué resultados uno espera. Entonces, aquí tenemos una área grande y aquí tenemos un área pequeña. Entonces, ya habíamos discutido en un problema anterior que entre más grueso es el calibre del tubo, la velocidad es más baja. Entonces, aquí por una cuestión de lógica, la velocidad 1 deberá de ser más pequeña que la velocidad 2. Uno espera que la velocidad 2 en este punto sea más rápida, por el simple hecho de que el calibre del tubo es más delgado. Entonces, ¿cómo tienen que ser las presiones? Muy fácil. La presión 1 deberá de ser más grande que la presión 2. Entonces, otra vez, aquí vuelve a aparecer el principio de Bernoulli. Entonces, cuando hagan los ejercicios y vean los datos, o sea, ya identifican que se trata de estas fórmulas. ¿Cuál es el error más común que se comete en estas fórmulas? No sustituir en el lugar adecuado las presiones o los diámetros. Que te confundes y el grande lo pones en el pequeño o el pequeño lo pones en el grande. Normalmente cuando cometas uno de esos errores, la consecuencia es que te va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, cuando te quede la raíz cuadrada de un número negativo, pues inmediatamente sabes que uno de estos datos lo volteaste, lo cambiaste. Entonces son tips para resolver los ejercicios de una manera más sencilla o más directa. Entonces vamos a hacer te dicen un tubo de Venturi, entonces ya sabes que es este armatoste, ¿sí? Te dan los diámetros, tiene un diámetro de 0.1524 metros, ¿sí? Y una presión de 4.42 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado, unidades del sistema internacional. Acuérdense que newton por metro cuadrado se puede cambiar por pascales. Entonces aquí les ponen pascales, no hay que cambiar nada, todo se encuentra correcto, ¿sí? En el estrechamiento, el diámetro se hace más o menos la mitad. Este número es la mitad del de acá, aproximadamente, ¿sí? Y vean, la presión en este caso baja, pasa de 4.2 a 3. Entonces vean, más calibre de tubo, más presión, menos calibre de tubo, menos presión. Por lo tanto, en esta parte de la tubería que tiene el punto 15 y el 4.2, tenemos que encontrar una velocidad más grande que en la sección que tiene el diámetro más pequeño, o en este caso la presión más alta, la presión más pequeña, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben de cuidar en este tipo de ejercicios, incluso en una cuestión de problemas de opción múltiple. Ustedes viendo los datos otra vez,
si se les va el tiempo o de repente ya no supieron cómo resolverlo, pueden optar por adivinar, ¿sí? Teniendo en cuenta estas ideas. Entonces nos piden cuál es la velocidad del agua en esta tubería. Entonces, para hacer el ejercicio, primero vamos a calcular, bueno, vamos a hacer un diagrama de la tubería. Ahora sí hay que hacerlo bien. Primero viene la parte ancha, luego viene la parte delgada. Entonces, más o menos algo como esto. Entonces pasamos de ancho a delgado, ¿sí? Y aquí tenemos este. Entonces vamos a poner velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de, vamos a copiando toda la fórmula. Entonces aquí va, a este punto le vamos a llamar el 1. Este va a ser el punto 2 para no confundirnos. Entonces los valores grandes van con el 1 y los valores pequeños van con el 2. Primero vamos a calcular la velocidad 1. Entonces vamos sustituyendo todas las variables aquí. Nada más primero vamos copiando la fórmula. Aquí va 2. Luego aquí va la presión 1 menos la presión 2 y acá va la densidad. Entonces es hacer una simplísima sustitución. Entonces la presión 1 que nos están dando acá corresponde al 4.2. Entonces aquí vamos a poner 4.2 por 10 a la 4. Y para no ocupar tantísimo espacio, ya le voy a poner directamente pascales, ¿sí? Después acá vamos a poner la pequeña. Entonces aquí nos va a quedar 3 por 10 a la 4 y otra vez pascales. ¿Cómo sabemos que vamos bien? Vean, a un número más grande le van a quitar un número más pequeño. Entonces esto va garantizando un resultado positivo, ¿sí? Ahora, nos dicen que se trata de agua. Vean que no nos dieron el valor de la densidad, pero sí nos están diciendo que se trata de agua. Entonces aquí sabemos que van 1000 kilogramos por metro cúbico. Y aquí van los diámetros. Aquí vamos a poner el diámetro más grande, que es el de .1524. Y aquí vamos a poner el diámetro más pequeño, que es el de .0762. Y ¿qué unidades deben de tener aquí? Aquí pueden tener las unidades que sean, pero tienen que ser iguales para que se cancele la unidad de arriba con la de abajo. Ahora, el truco aquí también es resolver esto paso por paso. No va, o sea, si se desesperan y quieren meter toda esta información en la calculadora, pueden cometer un error ahora sí que por culpa de las prisas. Entonces yo ya tengo aquí mi calculadora a la mano. Entonces ya tenemos todo copiado, esto lo puedo maximizar. Entonces vamos haciendo las cosas parte por parte. Hacemos esta resta y esta multiplicación. Entonces esto de aquí nos va a quedar 4.2 por 10 a la 4. Le tenemos que quitar 3 por 10. Lo estoy escribiendo mal. 4.2 exponente a la 4 menos 3 exponente a la 4. Ahí nos va a quedar un 1.2 por 10 a la 4 o un 12.000, es lo mismo. Lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 1000. Y todo esto, si lo hacen correctamente, se les hace un 24. ¿Qué unidades nos quedan? Bien fácil. Nos deben de quedar metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Cómo cómo darse cuenta de eso tan rápido? Bueno, pues la fórmula de abajo no le van a quedar unidades. Van a desaparecer sus unidades. Y como esto es velocidad, debe de quedar en metros por segundo. Para que quede en metros por segundo, por el efecto de la raíz cuadrada, pues este debe ser cuadrado y cuadrado.
Estos pascales los pueden hacer newton entre metro cuadrado, los newtons los pueden transformar por kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y ponerse a hacer todo el análisis dimensional, van a llegar a esto. ¿Sí? Entonces, ventaja del sistema internacional, uno puede ir haciendo muchas uno ya sabe qué unidades le van a quedar. Incluso uno puede ya quitar todas las unidades y acá afuera dejarle metros por segundo, porque sabemos que eso va a dar. ¿Sí? Luego vamos a hacer esa división .1524 entre .762. Les va a dar, ya que hagan esa división, .15 entre creo que, aquí me falta un 0. Perdón. Otra vez, .1524 entre .0762. Entonces, ya que hagan esta división, les va a dar un 2. Bastante simple. Y vean cómo toda esta cosa horrible se empieza a hacer una cosa bastante sencilla. Y luego 2 a la cuarta es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Entonces, este de aquí da 16. Entonces, resultado casi final, pues 24 entre 15 y sacarle raíz cuadrada. Si ustedes hacen 24 entre 15, les va a dar 1.6 y a eso hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces, el resultado final es 1.26 49. Y estos son metros por segundo. Entonces vean, es sustituir con mucho cuidado en la fórmula, hacer los pasitos algebraicos y pues no equivocarse. Para sacar la velocidad 2 pueden hacerlo así. De hecho, permítanme aquí copiarlo. Para sacar la velocidad 2, lo único que hay que hacer es invertirlos. O sea, ahora va acá y el menos va ahí. Y de aquí queda arriba. Y de arriba queda abajo. Y ese ya es la velocidad en la parte 2 del tubo. Entonces hay que volver a hacer esto. Ahora chéquense. Menos da un número negativo. Entre les va a dar un número más chico que 1. Y cuando a un número le quitas un número más grande se hace negativo. Y negativo entre negativo se va a hacer positivo. Entonces la fórmula va a volver a funcionar. ¿Sí? Entonces por eso es bien importante que no cambien de lugar las cosas. Si les queda un signo negativo arriba, cuando terminen de hacer los cálculos abajo, les debe de quedar también un signo. Entonces hagan ustedes ese para verificar. Y les voy a enseñar otra manera de calcular la velocidad 2. Entonces, de la deducción que se hizo, utilizamos esta ecuación, que es la ecuación del gasto, la ecuación de conservación de gasto, que también la clase de ayer habíamos platicado que se podía escribir una versión así cuando nos dan los diámetros. Entonces, si les piden la velocidad 2 y ya tienen la velocidad 1, con esta fórmula la pueden sacar. Entonces yo voy a sacar el problema de la manera más fácil. Voy a utilizar esta fórmula. Voy a tener que el diámetro 1 al cuadrado, ¿sí? Es diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 tiene que ser igual a el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. De aquí hay que despejar. No quiero hacer eso. Está. De aquí vamos a despejar a la velocidad 2. Haciendo el despeje de la velocidad 2, nos va a quedar que es igual a la velocidad 1 multiplicada por en este caso pasa dividiendo, entonces nos queda el diámetro 1 abajo
y el diámetro 2 arriba. ¿Sí? Entonces con esto podemos hacer la simplificación muy sencilla para obtener la velocidad 2. Si sustituimos los datos, la velocidad 1 ya la sacamos, es este valor. Me voy a quedar con 1.265, la voy a redondear. Y aquí los diámetros, hay que tener mucho cuidado de no confundirnos, ¿sí? Entonces vamos para acá y vamos a ver cuál es cuál. Aquí es 1 entre 2. ¿Sí? Entonces el 1 debe ser el más ancho, que en este caso es el 1524. Y este de acá tiene que ser el más angosto, el 0.0762 metros y metros. Ahí aquí lo ando cuatrapeando bien padre, porque esto de aquí es lo que quiero que vaya acá. Entonces esto de aquí en realidad lo quiero aquí, y bueno, esto es lo que sustituye. Entonces hacen eso con su calculadora. Cuando hagan esa división les va a quedar 0.5 al cuadrado, les va a dar 0.25, y 0.25 por 1.265 les va a dar 0.31, y estos son metros por segundo. Aquí para que se alcance a ver bien le vamos a hacer el zoom un poquito más chiquito. Entonces, si ustedes resuelven este problema, les va a dar este número de aquí. O, si cacharon y entendieron el tema, pues bueno, con la fórmula de gasto lo van a poder calcular más rápidamente. Entonces, aquí que necesitamos ser metódicos, preguntar, intentarlo hacer, no hay pérdida. Y con esto acabamos todos los temas del parcial. Esta es la última tarea que les voy a dejar este parcial. Entonces vamos recapitulando cuántas cosas se dejaron. Se dejaron 3 tareas. Las 3 tareas son extensas. Obviamente, si no fueron entregando algunas partes de la tarea, pues bueno, su tarea va a ir bajando. No, tampoco pretendo ponerla en entregada, no entregada. Entonces son 3 tareas, son 2 experimentos y el examen. Entonces, no sé si haya